Buenas tardes. Como parte de la presentación 2, procederé a explicar los cambios que se han realizado para la- la práctica calificada 2. Primero, en el modelado conceptual, en el diagrama de entidad-relación, se ha tenido en cuenta una separación por módulos en el que se puede ver cuáles son los módulos que corresponden a cada uno de los integrantes. Y bueno, en este caso, el que me corresponde distribución. Bien, ahora pasaré a especificar, bueno, el diccionario de datos se ha manejado de esta forma en el que se puede saber la naturaleza del formato y bueno, en el módulo de distribución, por ejemplo, eh, bien, se empieza por el vehículo, la empresa de transporte. Por ejemplo, en el vehículo se especifican unos valores válidos que, bueno, pueden ir cambiando. Eso es lo que puede ser tanto de la empresa tercerizada como de la propia empresa. La empresa de transporte general que puede tener una cobertura tanto nacional, interprovincial, regional, etcétera. Luego el transportista que, bueno, se manejan sus datos, tanto del número de licencia como del tipo de servicio para clasificarlo y todos los demás detalles que se han especificado en en entregables anteriores. Bueno, también se ha considerado la entidad persona donde se registra información en general para poder uniformizar tanto el hecho de los empleados, de los transportistas o incluso de otros, de otros responsables. Luego se tiene el modelo del esquema relacional, donde se ha transformado y producto de esa transformación se ha obtenido el siguiente diccionario de datos, en el que se tiene eh, respecto a distribución. Bien, el módulo de distribución. Tenemos la entidad de los vehículos, donde se manejan todos sus datos. Se especifica si es único o no nulo, pero en algunos casos, como más adelante se puede ver, cuando no está especificado es que puede admitir el valor de nulo. Por ejemplo, en este caso, bueno, se toma como el número serial un número serial como el identificador, porque el número de placa, bueno, claro, es estándar, pero y puede llegar un momento en el que puede llegar a cambiar. Bien, el número secuencial, el número de placa, los valores que están en las tablas, la empresa de transporte, que se puede especificar los tipos. Esto se puede manejar con un lookup table o con num en el código SQL. Luego los transportistas, la guía de remisión, las programaciones de despacho. Los cambios importantes a mencionar en esta tabla, lo que lo hace diferente de la parte conceptual, aparte de la implementación de los identificadores. Eh, También se tiene en cuenta, por ejemplo, las entidades de muchos a muchos que surgen como y aparecen como nuevas tablas, en el que, por ejemplo, se tiene la entidad de pedidos de despachos que asocia cada pedido con varios despachos, porque como se ha explicado en el anterior video, un pedido puede tener varios despachos, dependiendo si va a haber devoluciones o no, o un mismo despacho, bueno, va a transportar varios pedidos, naturalmente. Luego, en los detalles de entrega se especifica por cada lote de producto, por ejemplo, se puede determinar que tal vez la cantidad que ha sido entregada no ha sido la misma que ha sido observada. Puede que algunas cajas o algunos empaques hayan estado mal, entonces se registra una incidencia, lo cual también se tiene contemplado aquí como los posibles valores. Luego, eso sería por la parte del diseño relacional. Luego, por la parte del diseño lógico, se tiene el módulo 6. Se ha tomado como referencia la entidad programaciones de despacho porque es la entidad más importante, por así por llamarlo de alguna forma, porque de esta forma, a partir de esta programación se generan los tickets, que son los órdenes de carga, que se encargan, bueno, del servicio de transporte. Eh, por ejemplo, se realizó una estimación del crecimiento de los registros, considerando que el supuesto, vamos a tomar el supuesto de que la empresa recibe 120 pedidos, pero no todos se van a llegar a entregar. O sea, 120 despachos se puede interpretar de otra manera. O bueno, claro. Entonces, 120 despachos, porque también puede que hayan varios pedidos que se agrupen, pero bueno, vamos a asumirlo de esa manera. Vamos a tomar este supuesto porque no contamos con información específica de cómo operan en la empresa, en los pedidos. Y bueno, entonces, asumimos que hay un promedio de un rechazo por cada 40 entregas. Entonces, vamos a asumir que
un posible valor factible que por cada año haya 120 entregas. Y que bueno, naturalmente por cada mes haya en total como 10 entregas en total. Em, entonces, de acuerdo a estas consideraciones, los registros por año van a aumentar de 123 en 123. Claro, puede ir variando, no siempre los datos van a ser lo mismo, pero que es un primer acercamiento a cómo se debería tomar en cuenta estos datos. Entonces, al momento de realizar los parámetros físicos, por ejemplo, primero se ha determinado que bueno, para el Postgres hay valores estándares para el tamaño de bloque, la sobrecarga. Y bueno, el fill factor nosotros vamos a asumir bueno, al menos en mi caso voy a asumir para mi módulo un 90%, para que pueda permitir las actualizaciones y demás temas que se explicaron en la clase. Entonces, el tamaño de bloque como tal ya está definido, todo esto ya está definido, pero sí podemos calcular el espacio libre por bloque. En- de acuerdo a este tamaño libre, bueno, vamos a calcular el tamaño máximo de un registro. En esta tabla se tienen los siguientes tipos de datos. El serial como tal es un integer, entonces el tamaño va a ser igual a 4. Y los demás datos que van a ser 444 hasta que llegue a código donde van a tener un char de 10. ¿Por qué no 11? Porque este es un varchar, o sea, en un varchar se guardan los caracteres y luego el número de caracteres que se están usando. Eh, bueno, ese dígito se llama la longitud, pero en este caso como el char es estático, está fijo, entonces ya se sabe que van a ser 10 caracteres sí o sí. Luego, la fecha de programación de salida está como date y que bueno, su tamaño en bytes sea 4 y al igual que el tiempo que sea en 8. Ya, al final el tamaño de la fila va a ocupar 42 bytes. El tamaño total de la fila con sobrecarga va a ser de 65 bytes. La cantidad de filas por bloque se va a calcular con el espacio libre que hay entre el tamaño de filas que se requieren. Entonces se van a tener 113,09 filas, pero claro, esas es las filas que, que se espera por cada bloque. Entonces se hace una aproximación hacia abajo porque aunque tenga, o sea, ese pequeño espacio no se considera, entonces solo se considera lo que está como mínimo. En cambio, por el otro lado, cuando se calcula la cantidad de bloques por año, por ejemplo, en el primer año se realiza la división de la cantidad de registros de 123 con la cantidad que se tiene prevista con 113. eh, que es la cantidad de filas por bloque, y se puede ver que, bueno, se requieren dos bloques. ¿Por qué? Porque el 1,08, el 0,08, como tal requiere otro bloque, porque no se puede ignorar esos datos. Entonces, por eso se aproxima a un segundo bloque, a dos bloques en total. En el segundo año se requieren tres bloques y en el tercer año se requieren cuatro bloques. Y bueno, en total el tamaño va a ser de 0,03 megabytes. Eso sería la parte del diseño físico. Ahora pasaremos con el código SQL. Y bueno, pasando ahora al código en SQL, aquí se trató de llevar a una creación de tablas, claro, primero con un drop table para poder ver, primero se verifica si existe y si no, se elimina y con un cascade. Luego se pasó a una creación de tablas, digo, a una inserción de datos, donde se utilizó, al principio se planteó el macro para que pueda generar datos, pero el problema es que las columnas ya están predefinidas y estas eh, tienen la, tienen están predefinidas, pero están adaptadas a Europa y otros continentes. Entonces, los valores como tal no corresponden a los que podrían ir en Lima, por ejemplo, en los nombres de las calles o en algunos datos más. Entonces, acompañando a esto, a lo que nos genera Mokuro, la otra página del canguro verde se utilizó ChatGPT para poder generar los datos y para que puedan tener coherencia también y tengan correlación. Y bueno, ahora eso sería el avance como tal del grupo y bueno, de mi parte he creado el Drop Table y bueno. Por ejemplo, estos son los enums que se han planteado y en mi caso
yo tengo estados y tipos. Entonces eso lo manejé de dos formas, con lookup tables y con estado. Eh, el problema como tal es que, bueno, al menos la diferenciación, en el vehículo, por ejemplo, el estado del vehículo solo es activo o inactivo, entonces como son datos que no varían, entonces se planteó utilizar solo enum. En cambio, para casos donde, bueno, en empresa de transporte también el tipo de cobertura ya está definido, entonces son tres posibles. Es muy difícil que cambien esos posibles valores. Luego el tipo de servicio también, porque solo indica si es propio de la empresa o es externo, es tercerizado. Donde se ha planteado lookup tables, por ejemplo, es al momento de presentar los detalles de la entrega en el tipo de incidencia. Pasa que pueden haber múltiples motivos. Por ejemplo, eso se planteó en la inserción de datos. Se puede apreciar mejor. En esta inserción de datos, en la parte inicial, se han puesto algunos lookup tables. Está cargando. Bien, esto, por ejemplo, estos son los valores que se asignan a estas tablas. Por ejemplo, para tipo de unidad, pues estos valores se tienen contemplados como tal, pero si surge otra unidad que pueda utilizar distribución, entonces va a ser necesario ingresar ese dato. Ahora, también lo mismo para el tipo de incidencia, porque ahorita se tiene planteado empaques dañados, faltan empaques, producto deteriorado, producto equivocado, otro o ninguno. Ese otro indica la posibilidad de que pueda haber otro registro más. Entonces, si ese registro también se hace muy común, sería más conveniente que se parametrice. Pero ese otro es como un registro que busca hacer de alguna manera, de alguna manera poder sostener los valores que no están contemplados inicialmente. Y bueno, eso sería el avance como tal para la presentación de la práctica calificada 2.